Què tal? Molt benvinguts al darrer Tots som Europa de la temporada. Avui ens acompanya al programa l'eurodiputat i secretari general del Partit Popular Europeu, Antonio López Istúriz. Muy bienvenido, Antonio, al programa. Muy buen día, muchas gracias. Antonio, los pasados 29 y 30 de junio se celebró en Madrid la cumbre de la OTAN, una cumbre que coincidió con el 40 aniversario de la adhesión de España a la OTAN, y una de las conclusiones fue el despliegue de 300.000 tropas militares en Europa. Estamos hablando del mayor despliegue militar desde la Guerra Fría. No sé cómo valoran esta militarización de Europa. Bueno, militarización, en fin, vamos a ver, eso son regímenes, ¿no? Como el de Putin, el de Erdogan o China, vamos a ver. Europa realmente lo que pasa es que durante los últimos 50, 60 años hemos vivido bajo el paraguas defensivo de Estados Unidos. Es decir, ahora llega un poquito el baño de realidad. Estados Unidos se ha retirado de varias zonas del planeta, tiene sus propios problemas, como todos sabemos, y nosotros ahora, los europeos, pues tenemos lo que se dice una llamada, hemos despertado ante la agresión rusa en Ucrania. La realidad es que vivimos en nuestra burbujita europea de democracia, de libertad, y los que estamos dentro muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor nuestro. Y hay gente a la que no le gustamos. Nuestro sistema de democracia para ellos es muy negativo. No quieren que el virus de la democracia llegue a sus países. Entonces, pues claro, lógicamente tenemos que, en alguna manera, defendernos y, sobre todo, tener la fuerza necesaria para evitar más tentaciones por parte de estos regímenes, que no países. En Rusia hay también una oposición democrática, también la hay en Turquía. El problema es que tienen unos regímenes en estos momentos, sobre todo en Rusia, el de sostenido por oligarcas, de Putin. En fin, nosotros trabajamos con la oposición democrática rusa, pero claro, oiga, es decir, es necesario también que los europeos nos acostumbremos también a defendernos, ¿no? Y nuestro sistema de valores y de democracia. Yo creo que eso, pues, es correcto y normal. Pero precisamente el mayor contribuyente a este despliegue será Estados Unidos. ¿Qué lectura hacen de esto? Bien, bueno, pues que dirá, porque siguen siendo los principales, en estos momentos siguen siendo los principales mantenedores, ¿no?, de la OTAN, los que más contribuyen. Recordemos que todos los países europeos por ahora no estamos pagando ni estamos contribuyendo de la misma manera a la OTAN. Cuando nosotros estemos alcanzando ese nivel del 2%, al cual se ha comprometido ya anteriormente, pero en esta cumbre de la OTAN en Madrid también, los países europeos, pues entonces menos dependencia tendremos del sistema defensivo norteamericano, que también yo creo que debe ser poco a poco una aspiración europea, ¿no?, a tener nuestra propia autonomía. Que no quiere decir que esté reñido con Estados Unidos, todo lo contrario, siempre en colaboración, pero en un régimen de igualdad, ¿no? Y eso es un poco lo que se denomina la autonomía estratégica, ¿no?, europea, que es una meta a alcanzar, que todavía queda. En todo caso, siempre se habla de esta militarización, pero en cuanto a defensa. En cuanto a defensa, mire, vamos a ver, aquí lo que necesitamos no es... Se está hablando mucho, por ejemplo, de un ejército europeo. Yo creo que, como todas las cosas europeas, tardará. Yo creo que un ejército verdaderamente europeo todavía, yo creo que va a tardar unos años, si no alguna década. Lo que sí tenemos, por ejemplo, lo que tenemos que elaborar, y en lo que están, yo creo, todos comprometidos, son fuerzas, brigadas de acción rápida que, por ejemplo, se puedan desplegar en zonas conflictivas del planeta para hacer lo que hace la Unión Europea, ser un símbolo de libertad, un símbolo también de cooperación, de solidaridad. Mandamos, la Unión Europea, por ejemplo, y sus Estados miembros, somos los mayores cooperadores en materia de ayuda humanitaria en el mundo. Y en las zonas de conflicto siempre somos los primeros, pero luego no estamos en las decisiones sobre esos conflictos. ¿Por qué? Porque no tenemos presencia en el terreno. Entonces necesitamos esas brigadas, esas fuerzas de acción rápida, que con la bandera europea son más bienvenidas en determinados países. Banderas antiguas, banderas de nuestros países,
recuerdan un poco lo que pasó, el pasado colonial. En cambio, la bandera europea siempre es bien recibida en muchas zonas de conflicto y países como una bandera casi como de la ONU, de intermediación, ¿no?, y de solidaridad. Pues utilicemos esa posibilidad también para tener presencia en el terreno y ayudar a los que realmente lo necesitan, y que la ayuda de los europeos, la solidaridad de los europeos, llegue a quien lo necesita. Ujú. En el caso de la China, se ha considerado una amenaza, ¿no? Después de esta cumbre de la OTAN, por primera vez en la historia de la organización. No una amenaza directa, pero sí indirecta. Todos sabemos perfectamente, y muchos comerciantes y pequeños industriales de la zona de Tarragona, de la zona de todo el Mediterráneo, me entenderán perfectamente. Los chinos no han jugado limpio con las reglas comerciales en las últimas décadas. Va siendo hora de que todos juguemos con las mismas reglas. Recordemos que China, su sistema político, digo, porque hay alguna gente que por ahí equivocada que se cree que estamos hablando de una democracia en pleno desarrollo, es un régimen dirigido por el Partido Comunista de China. Luego no juega con las mismas reglas que nosotros los países democráticos, y lo ha demostrado. Ahí estuvo la utilización y lo que hizo con la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia, o la Organización Mundial del Comercio, donde China se salta a la torera, vamos, todas las normas. Es decir, en conflicto, podamos decir, de materia militar y tal, China a Europa no es un problema como pueda tener, por ejemplo, Taiwán, o la zona, en Australia, Nueva Zelanda, la zona del Pacífico, ¿no? Pero sí, desde luego es un contendiente a tener claro en el futuro. Nos gustaría tener una buena relación comercial, yo creo que es a lo que aspiramos todos, pero no a cualquier precio, e indudablemente la injerencia finalmente china ha sido clave en muchas cuestiones, por ejemplo, en informática, ¿no? En las nuevas tecnologías ha habido injerencia. Hemos tenido episodios de espionaje chino en Bruselas, en fin, de hacer sonrojar. Se han pillado a micrófonos en edificios cercanos a la Comisión Europea, en fin. Yo creo que China lo que tiene que hacer es tener otro tipo de actitud con la Unión Europea. Indudablemente tiene un conflicto global con Estados Unidos. Yo creo que esta es la nueva Guerra Fría. Realmente es entre China y Estados Unidos, no Rusia y Estados Unidos. Rusia yo creo que ya es un peón de China. Luego es un factor a tener en cuenta. Y en esta situación, ¿cómo debe actuar Europa? Europa tiene que tener muy claro una cosa. ¿Nosotros qué queremos? ¿Que el Partido Comunista Chino dirija el futuro de nuestras vidas, o lo va a dirigir la democracia y el sistema que tenemos hoy en día de libertades? Escojan ustedes. Yo sé que hay gente que en estos días sufre tentaciones, incluso dentro de Europa, tentaciones totalitarias, ¿no? Tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Mire, yo estoy en el centro. A mí la democracia, que por supuesto no es perfecta, tiene sus problemas. Es decir, esta Unión Europea nos ha dado décadas, después de guerras mundiales y de habernos estado matando entre todos durante siglos, nos está dando un periodo increíble de paz y prosperidad. Yo creo que tenemos que luchar por ello y mantenerlo. Yo ya sé de qué lado estoy. Bueno, paz y prosperidad, pero España, además de mirar hacia el este, uno de sus problemas también está en el sur, ¿no? Últimamente hemos visto imágenes muy lamentables de migrantes que perdían su vida al querer cruzar la frontera de Melilla. ¿Cómo se debe actuar en estos casos? Lo que estábamos haciendo, pero poco. Había un plan África, un plan para ayudar al desarrollo en educación, en prosperidad, en economía, en industria, a los países africanos. Mucho papel, poca práctica. Debemos cambiar radicalmente nuestra aproximación. Mire, yo este fin de semana he estado en Angola, un país gran productor de petróleo y de materias primas, pero con una desigualdad social enorme. Es un régimen, en estos momentos el que hay, por cierto, el partido dirigente es socialista, está en la Internacional Socialista y lleva 40 y pico años en el poder, en un régimen cuasi autoritario, ¿no? Es decir, ese tipo de situaciones, pues tenemos que ayudar a cambiar la política de muchos países africanos, ayudar a equilibrar las sociedades que están claramente muy desequilibradas y contribuir también al desarrollo de estos países. Es lógico y normal que en estos momentos millones de africanos quieran venir a vivir en la Unión Europea. Es normal y lógico. Buscan, dentro de la desesperación que sufren, un mejor futuro para sus hijos y sus nietos.
Cuidado, este es un mensaje que tienen que tener muy en cuenta los que vivimos dentro de la burbujita europea que tanto nos quejamos. Fíjese usted que hay miles y miles de personas intentando cruzar diariamente las fronteras para venir a vivir en esa presunta pesadilla de la que tanto hablan algunos, que es la Unión Europea. Yo creo que al revés, la Unión Europea, esa Unión Europea que vivimos nosotros, los españoles, los catalanes, todos, vivimos dentro de este sistema que no tiene parangón en el mundo entero. Ni siquiera en Estados Unidos tienen un sistema de salud gratuito universal como el que tenemos en la mayoría de los países europeos. Es decir, somos envidiados en el mundo entero y por eso también, vuelvo a insistir, hay gente que quiere acabar con nuestro sistema y lo está haciendo a conciencia, desde dentro y desde fuera. Desde dentro financiando a partidos de extrema izquierda y extrema derecha. En fin, y suma y sigue. El caso de África, en estos momentos, a raíz de la guerra de Ucrania, tenemos una crisis alimentaria que yo veo que se está comentando poco en los medios, por ejemplo, en España. Y cuidado, es la vecindad sur, es el Mediterráneo, es el Sahel, es el Magreb. Son zonas que a España de un interés estratégico importantísimo. He echado un poquito de menos que se hable más de eso en esta cumbre de la OTAN en Madrid. Me hubiese gustado que se hubiese hablado mucho más del Mediterráneo y creo que ahí el gobierno ha estado un poco flojo. Deberíamos haber luchado más porque, claro, está el interés ahora con la guerra de Ucrania, es obvio, pero cuidado con el frente sur, con el Mediterráneo. Que no sea un frente, que sea una zona de desarrollo y prosperidad, no lo que puede llevar a cabo, no lo que pueda suceder. Ahora que usted ha hecho referencia a esta vecindad sur, explíquenos un poco en qué consiste esta política europea de vecindad. Vamos a ver, por ejemplo, esto afecta a países que tenemos en la ribera mediterránea, por ejemplo, para que nos entiendan todos, pues por ejemplo, Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto, Libia, Líbano, Siria, Israel, y en fin, países que están en una zona, algunos ya habrán entendido, que suele generar problemas de inestabilidad y en la cual la Unión Europea tiene un interés fundamental. Si lo que nosotros necesitamos es que estos países tengan una mayor estabilidad social, política y económica. Por ejemplo, un ejemplo práctico. Hemos descubierto durante la pandemia que la producción de las mascarillas y de material sanitario de primera necesidad se estaba haciendo todo en China. ¿No va siendo hora de devolverlo? No tal vez a la Unión Europea, pero sí a países, por ejemplo, vecinos, donde podamos ayudar a su desarrollo económico, poniendo nuestras industrias también en estos países, ¿no? Y puede ser un win-win situation, una situación ganador-ganador, ¿no? Para la Unión Europea y para ellos. Luego hay temas, por ejemplo, como la educación. Debemos extender los programas Erasmus y Erasmus Plus de jóvenes, cuidado, más del 50% de la población de estos países que he hablado son menores de 25 años y se enfrentan muchas veces a situaciones desesperadas en sus países. ¿Por qué no les damos las becas, las posibilidades también de recibir educación en universidades europeas? Seamos un ejemplo en eso. Por ahora no estamos haciendo nada al respecto. Por eso digo que pasemos del papel a la práctica con el Plan África. ¿Europa contempla esta pasada a la práctica en este sentido? Vuelvo a insistir, estamos todavía, a mi juicio, estamos todavía en el papel. Ya me gustaría a mí, y digo porque he estado sobre el terreno, digo, he estado en Angola, voy a estar en Marruecos ahora en septiembre, en Egipto, y no sé dónde más, pero vamos, yo solo no soy un eurodiputado que no esté sobre el terreno, en mi propio país y en otros, y por ahora no veo que lo que se pactó, lo que se habló hace ya 5 años sobre este Plan África, esté digamos, en pleno funcionamiento. Por lo tanto, ahí sí soy un poco autocrítico, creo que podemos hacer mucho más. Y desde su perspectiva, ¿por qué es tan importante crear estas buenas relaciones con los países vecinos? Bueno, aparte que nos interesa que les vaya bien a ellos porque nos va a ir bien a nosotros. Si hay estabilidad en Marruecos y en Argelia, no vivimos lo que estamos viviendo actualmente, que es un problema diplomático de orden
tremendo para España, que hemos perdido ya, estamos perdiendo la producción de gas de Argelia, que se la han llevado los italianos con nocturnidad y alevosía, en fin. Es decir, y nosotros en medio de una guerra diplomática entre dos países y que está generando una enorme estabilidad en el área. Pues no nos conviene. Todo lo contrario, España, como ha sido en el pasado, debería ser un elemento garante de estabilidad y de diplomacia para estos países. Lamentablemente tengo que decir que este último gobierno, pues la verdad es que está demostrando muy poco empeño en ello. Y mientras tanto, ¿cuál es el papel que le queda a Europa que se encuentra entre estos conflictos? Europa, vuelvo a insistir, tiene que ser ese faro que lo está siendo para muchos de ellos en el pasado, tiene que continuar siendo ese faro de libertad, de democracia y de prosperidad atractivo, que hace que la gente entienda que sus regímenes autoritarios, dictatoriales, no es lo que quieren. Lo que buscan es la libertad que nosotros tenemos y tenemos que seguir siendo ese ejemplo. Y hoy en día es duro, digo, porque se nos está atacando desde fuera y desde dentro. Vuelvo a insistir en ese dato. Es decir, tengámoslo en cuenta, se han intervenido procesos electorales europeos. Está demostrado en Holanda, el Brexit, es decir, también la manipulación de la información. Lo estamos viviendo, por ejemplo, con el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, hay una manipulación, vamos, que es ostensible, ¿no? Es decir, todo eso es lo que tenemos que evitar y Europa tiene que encontrar su sitio y mantenerse firme en la defensa de sus principios. Frente a tanto populismo, ante tanto vendedor de alfombras usadas que tenemos en la política europea hoy en día, que han salido estos vendedores de milagros, ¿no?, que tenemos ahí, ¿no?, con los extremos. Es decir, frente a todo eso, política de moderación y que Europa siga siendo ese modelo de estabilidad en el cual se quieren ver reflejadas las sociedades de otros países vecinos. ¿Vamos por el buen camino, Antonio? Hombre, viendo cómo está el tema de Ucrania, la guerra, cómo están muchas situaciones, ¿no?, lo que está ocurriendo, ¿no?, en la zona también del Mediterráneo, no diría en estos momentos pues yo pueda llamarme a estar esperanzado o tranquilo. Ahora bien, como europeo tengo que decir, hemos enfrentado siempre situaciones de gran crisis y al revés, siempre ha servido para fortalecernos. Esperaría y desearía que no hubiese esas situaciones de crisis para recordar a todos los europeos que tenemos que mantenernos unidos. Yo siempre lo he dicho, digo, España, ¿qué expectativas de vida de continuar tendría fuera de la Unión Europea en el contexto mundial actual? Pues 4 minutos. Alemania, digo, tal vez 12 minutos, pero en fin, esto es lo que hay. Juntos, si nos mantenemos juntos, podemos seguir siendo, ya vuelvo a insistir, en ese faro en el cual otros países quieran y otras sociedades quieran reconocerse. Con nuestros principios, ya digo, de libertad y de democracia. Ojo, a lo mejor lo he repetido demasiado, pero es que ya digo que hay hoy en día gente que lo pone en duda dentro de nuestros propios países. Luego, si luego eso desaparece, ya llorarán y se lamentarán. Pero yo preferiría no llegar a eso. ¿No tenemos que tener miedo entonces a que desaparezcan estos principios o como ciudadanos nos tenemos que sentir amenazados? Sin duda, porque peleamos con la mano atada a la espalda, porque nosotros somos demócratas, nosotros nos atenemos a las reglas, nos atenemos a las leyes, lo decía antes con el tema de China, en cambio otros se las saltan a la torera. Este es el problema. Y nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, un sistema de regulación que da unas garantías, a veces un poco pesado, como dicen muchos empresarios nos comunican, y tienen razón, sobre todo pequeños empresarios y medianos empresarios que están a veces, pues claro, agobiados, ¿no?, con tanta regulación, en fin, y tanta legislación. Tendríamos que ayudar un poco a rebajar eso, ¿no? Es decir, pues bueno, en fin, estos son los datos, ¿no?, en los cuales tenemos que trabajar. Antonio López Istúriz, eurodiputado y secretario general del Partido Popular Europeu, muchas gracias por acompañarnos en este programa. A vosotros i moltíssimes gràcies. I amb tots vostès ens retrobem al setembre amb una nova temporada de Tots som Europa.